¿Cómo está mi amado hermano? La paz del Señor está en vuestros corazones. Una vez más, dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Así es. Vamos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. En tu mano estamos, Señor, este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor mío, Dios mío, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por una vez tocarme para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, ante todo, Señor, pidiéndote también perdón por mis miradas o por una palabra maldicha, Señor, que seas perdonándome, Señor, por todos mis actos, Señor, que cometo cada día, Señor, cada hora, cada instante, Señor, que tú seas perdonando, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío. Bendice a cada uno de nosotros que estamos participando, el video y el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, Señor. A nuestros vecinos también, Señor. Gracias, Señor. Padre amado, Señor, en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Así es, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Una vez más dándole el estudio de 1 Samuel capítulo 4, versículos 1 y 2 y 3. Vamos a leer lo que nos dice. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno. Y Samuel habla a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Beezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniese entre nosotros y nos salve de las manos de nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así como nos habla, claramente también recordando que la palabra de Dios, la palabra de Jehová son palabras limpias. Son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente los filisteos y Samuel hablan a todo Israel estas frases según los manuscritos. Dijo pues: traspasado es la gloria de Israel porque ha sido tomado el arca de Dios. Aquí lo hace parecer como si el Señor por intermedio de Samuel está llamando a Israel a la batalla, que no es el caso. Por el tiempo salió Israel al encontrar en la batalla a los filisteos y asentó campamento junto a Ebenezer. Y los filisteos asentaron en suyo en Afé. Parece que Israel había disfrutado más o menos de un periodo de tiempo de libertad, paz hasta ese momento. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afed desplegaron sus tropas para atacar el israelita y entabló la batalla, y los filisteos derrotan a israelitas, matando en el campo unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Y traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor.
Israel es azotado por los filisteos. El pecado de las cosas malditas estaba en el campamento. Día a los enemigos todas las ventajas que podían desear. Reconocieron la mano de Dios en sus tribulaciones, pero en vez de someterse, hablaron con enojo. Bendito sea el nombre del Señor. También recordando que en Romanos capítulo 5, versos 3 al 4 y 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Según de Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación es momentánea, producen en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente recordando que Israel es azotado por los filisteos, el pecado de las cosas malditas estaba en el campamento. Dio a los enemigos la ventaja que podía desear. Reconocieron la mano de Dios en sus tribulaciones, pero una vez someterse y hablaron en enojo. Recordando en el pasaje anterior, cuando claramente recordando que los hijos de Eli eran hombres impíos que no conocían de Dios, no conocían, no era que porque no conocían, sino porque ellos no tenían ese compromiso de amarlo a Dios, sino que ellos amaban a su manera. Y por eso vino la mano del Señor hacia ellos. Por eso ese momento ellos perdieron, en esa batalla perdieron. Por eso claramente, viendo lo que ellos dicen, ellos no teniendo conciencia de lo que estaba pasando, ellos dicen, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Por medio de los filisteos traigamos el arca. Ellos piensan que el arca era un amuleto de suerte. Ellos no entendían que era la mano del Señor que estaba ya puesto en ellos, que tenían que terminar. Por lo tanto, como había dicho a Elí, le había dicho, tus hijos morirán en un día. Y ese era el momento que ellos iban a morir en ese día. Por eso claramente, por eso dice, ¿por qué no ha derrotado hoy el Señor por medio del filisteo? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Imaginándonos como ellos pensaban que eso como que fuera un amuleto de suerte, que trajeron el arca para ver si así se salvaban, pero claramente recordando que en el arca del pacto era un símbolo visible de la presencia del poder de Dios. Anteriormente se hallaba en el santuario en Silo. En esta sección, bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Claramente recordando en Samuel capítulo 2, verso 31 dice, he aquí vienes en día que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás su casa humillada mientras Dios colme de bendiciones a Israel, y ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todas las naciones en tu casa morirán en la edad viril. Este será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos, Fines y Fines, ambos morirán en un día. Ahí vemos también que ellos mueren en esa batalla, pero ya Dios había previsto que ellos iban a morir porque por las consecuencias de que los hijos no hacían como tenían que hacer en los sacrificios. Vemos claramente que dice, los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio venían el criado del sacerdote, mientras se
se cocían las carnes y trayendo en su mano un grafio de 3 dientes y los metía en el perol o en la joya o en el caldero o en las marmitas y todo lo que sacaban en grafio eran sacerdotes, los tomaban para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían al criado del sacerdote y decía al sacrificado: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no respetaban el sacrificio, ellos lo hacían porque eran hombres impíos que no conocían de Jehová. Vemos también que eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, por lo que los hombres menospreciaban la ofrenda de la ofrenda de Jehová. Y vemos también, pecarán contra Jehová quienes rogaran por él, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Claramente vemos que aquí ellos mueren en esta batalla y es quitado el arca del Señor, donde también muere Elí, también por las noticias que recibió. Vemos también el arca del pacto era un símbolo visible de la presencia del poder de Dios. Anteriormente se hallaba en el santuario de Silo. En él estas secciones adquieren un particular protagonista después de que los filisteos vencen a los israelitas. Los ancianos de Israel se dan cuenta de que el derrota fue obra del Señor, pero no hay indicio de que les interese saber en qué han pecado. Por lo contrario, deciden que, trayendo el arca al campamento por su cuenta, se salvarán. Se comportan como si quieran obligar al Señor a cumplir su propia voluntad. Ellos querían hacer que el arca regrese a ellos donde la batalla para ellos salvar, pero se dan cuenta que ellos querían tener como un amuleto de suerte el arca, y sabe que el arca es el Señor que estaba ahí en la presencia. Vemos al Señor cumplir su propia voluntad, sin embargo, el arca no es un amuleto de los filisteos. Derrotan a Israel y capturan el arca y matan a los hijos de Elí. Ahí mueren los 2 hijos de Elí. Bendito sea el nombre del Señor. Es probable que poco tiempo después hayan destruido Silo, ya que los descendientes de Elí se trasladaron a Nob. Vemos en los capítulos 21 de 1 Samuel, capítulo 21, verso 1 al 9, también nos trae un poco más de entendimiento de la palabra de Dios. También vemos en el capítulo 22, versos 6 al 23, también nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no puede permitir que el enemigo crea que lo ha derrotado. Durante 7 meses envían plagas y disturbios a todos los lugares donde los filisteos llevaban el arca, hasta que estos se rindan y regresen el arca a Israel con un tributo de oro. Luego permanece en Jairín, hasta que David la llevó a Jerusalén. Ahí vemos también que nos habla de David, que él fue el que llevó el arca del pacto de Israel. Lleva a él, mire. Dice claramente que David lo lleva a Jerusalén. Vemos también en 2 de Samuel, capítulo 6. Samuel no se menciona en absoluto en estas historias. Vuelve a aparecer en 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, en lo cual indica que estos eventos ocurrió durante su infancia, o sea, cuando todavía no tenía la edad suficiente para ver lo que estaba pasando. Por eso que dice claramente que esto en 1 Samuel capítulo 7, verso 3, en los cuales indica que estos eventos ocurrió durante su infancia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano, como la palabra mismo nos enseña, la palabra nos da esa importancia de lo que es el omnipotente, nuestro Padre Celestial, que significa todo potente, que significa poder, en el igual que los tributos de la unicencia, unipresencia, y se entiende que
Si Dios es infinito y soberano, los cuales sabemos que es, entonces Él también debe ser omnipotente, y en Él tiene todo poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas. En ninguna otra parte la omnipotencia de Dios es apreciado más claramente que en la creación de Dios dijo, sea y fue. Sea la luz y fue la luz. Sea las tinieblas con la luz y fue así como separó él. Solo con lo que hablaba el Señor lo hacía. Así es, mi amado hermano, la omnipresencia, la unisciente, lo que es el Señor Todopoderoso, maravilloso nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. No lo hagas por este servidor, porque también es pecador. Hazlo por la palabra de Dios que has recibido, la palabra del Señor que ha hablado en nuestras vidas, mi amado hermano. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias, Señor, por estas palabras que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender de lo que nos ha hablado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, ya que para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor mío. Bendito sea tu nombre, como tu palabra dice, todas rodillas se doblarán ante ti. Así es, mi Padre amado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, como tu palabra también dice en Josué capítulo 1, verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así es, mi Señor, ayúdanos, Señor, poner esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos a poner esa fe en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada uno de su familia y guarda su salida y su entrada, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amor hermano.